Bienvenidos a nuestro podcast, Mi Casa, Tu Casa y un Café. Un gusto estar con ustedes nuevamente como cada otra semana y en esta ocasión pues hemos escogido un tema muy bueno que de seguro a algunas personas les puede interesar muchísimo. Pero antes de, Melissa, queremos recordarle a la gente del oeste de Michigan que obviamente hay muchas familias que han comprado casa o han vendido casa y pues obviamente tú has sido su representante. Exacto. Entonces, para aquellos que quieran vender o comprar casa, Melissa, ¿cómo te pueden contactar? Exacto, el número mío es el 616-644-1685, 616-644-1685. Con mucho gusto les atendemos y el proceso de nosotros no va solamente con la compra y venta de la casa. Nosotros desde el principio le ayudamos a usted a prepararse para el préstamo, si hay que ayudarle, le conseguimos los prestamistas adecuados y ya después del préstamo también, después de que le compra su casa, es a donde nosotros aquí seguimos con ese tipo de preguntas y este tipo de consultas y de asesorías para aquellos que ya tienen su casa y que tienen problema. Y este tema de hoy, Luis, justamente lo vamos a hablar a raíz de que varios de mis clientes han estado llamando porque les han llegado cartas del Departamento de Tesorería del Estado en donde les están haciendo una auditoría de la residencia principal, de la excepción de la residencia principal. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Excelente, entonces ya saben, si usted está pensando en comprar o vender su casa, Melissa con mucho gusto le puede ayudar. Desde la A a la Z, a veces la gente piensa que es un proceso complicado, pero cuando usted tiene la persona correcta a su lado es más fácil. Sí. Melissa, ¿cuál es el tema que escogiste el día de hoy? Tú me dices que a algunos de tus clientes le está llegando una carta aparte de la ciudad. ¿Qué significa esa carta? ¿De qué tema es? Ok, esa carta es que tiene que ver, es el PRE, que significa el Principal Resident Exception Audit. Entonces, están haciendo una auditoría de si usted realmente está viviendo en esa propiedad o no. Entonces, en estos casos de los que me han llamado, las personas, la carta para la gente que está aquí en Kent County fue emitida el día 5 de junio. Esa carta, y les dan 30 días para responder en esa carta. Si a usted le llegó, vaya, busque en su correo. Si a usted le llegó esa carta está fechada el día 5 de junio y usted resulta que la vio y no sabe lo que es, pero tiene algo como Principal Exception Residence Audit, tiene que hacer algo al respecto, porque lo que eso significa es que por alguna razón el gobierno ha determinado que su residencia donde usted está viviendo tal vez no es su residencia principal, que tal vez hay otra persona que está viviendo ahí, o tal vez usted la tiene rentada, es una residencia que usted tal vez decidió no vivir ahí o la compró como negocio y a la hora de inscribirla en la ciudad usted la inscribió como que era su residencia principal, pero cuando ellos se dan cuenta de que hay alguien más viviendo ahí, es a donde se prenden todas las alertas y ellos dicen, ok, si ellos están viviendo ahí, entonces los taxes tienen que ser más altos. Ya, entonces mire, si usted recibió esa carta, como hemos hablado anteriormente, no descarte esas cartas, no las tire a la basura, porque eso puede traer, pues, no consecuencias legales, sino realmente, como dice Melissa, monetarias, el dinero, o sea, te han vuelto mucho dinero ahí, porque no es lo mismo cuando usted compra una residencia para que usted viva ahí, los impuestos son más bajitos, pero si usted, en el momento que usted la renta, obviamente los impuestos que suben, 40%. Con un 40%, Entonces todo sube, todo incrementa, porque el gobierno lo que ve es que, bueno, usted tiene una segunda propiedad, usted está haciendo dinero, ellos también quieren su dinero. Así es. ¿Qué pueden hacer, Melissa, en ese caso? Mira, en ese caso, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar esa carta y esa carta tiene un formulario en la parte de atrás. Entonces, el formulario prácticamente te pregunta quiénes viven, o sea, tú vives ahí, te viene con una serie de información. Esas preguntas hay que responderlas. Hay ocasiones en donde necesitas tener también prueba de que tú estás viviendo ahí. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les quiero poner es de este cliente mío. Este cliente fue el hijo fue el que financió la casa. El hijo vive en la casa compró la casa a nombre del hijo. Correcto, compró la casa a nombre del hijo. El hijo vive ahí, pero por cuestiones de que era más fácil, porque él tenía sus documentos, tenía sus cosas, fue más fácil hacer un préstamo a nombre de él. Él compró la casa. Él vive en la casa con sus papás, pero sus papás son los que están a nombre con todos los recibos. Sus papás tienen los recibos a nombre de ellos, tienen el agua a nombre de ellos, tienen todas las excepciones están a nombre de ellos. Entonces, a este muchacho le llegó su carta diciéndole eso, preguntándole prácticamente, ¿tú estás viviendo ahí o estás rentando esa casa? Si estás viviendo ahí, entonces tienes que llenar este formulario y proveernos con pruebas de que estás viviendo ahí. ¿Cuáles son esas pruebas? Recibos que vengan a la dirección de la casa, cualquier documento que diga que esa es su dirección y que usted vive ahí. Esos son los documentos. Hay una lista de documentos en la página web que ustedes pueden ver. Y una vez lo que se hay que hacer con eso es usted se va a la ciudad con ese documento, o inclusive lo puede mandar por correo electrónico, prueba esos documentos, ellos ya lo procesan y ya le vuelven a poner que usted está viviendo 100% en esa casa.
casa y por ende sus taxes le van a quedar más bajos. Si este cliente tuyo, Melissa, ignora esa carta y dice, bueno, no debe llenar nada, ¿qué va a pasar? Bueno, eso también le pasó a otro cliente mío hace un par de años. El proceso en ese caso se vuelve un poco más tedioso. Este cliente mío también, ellos les llegó esa carta, no sabían lo que eran, no pensaron que era nada importante. Al final de cuentas aparecía el nombre de él, el dueño de la casa, aparecía su nombre ahí. En este caso, esta casa estaba pagada por cash, no tenía una persona que, un banco ni nada, sino que él compró la casa por cash, pero como él tenía otros familiares viviendo en la casa y otros familiares responsables por los recibos, ahí fue donde se activaron las alarmas para pensar que tal vez él estaba alquilando esa casa. Entonces, en ese caso, ¿qué hubo que hacer con él? Fue un proceso un poquito más tedioso porque nos tocó ir, a él le tocó ir a la ciudad un par de veces, pero también le tocó ya después escalar el proceso hasta Lansing. Le tocó ir hasta Lansing a llevar los documentos porque como ya había pasado el tiempo, ya había pasado la auditoría, ese proceso más o menos le llevó como 2 años a él, porque pues al final de cuentas es una entidad estatal, el Estado revisa esos documentos cierto tiempo del año, hace las determinaciones en ciertas épocas del año, entonces le tocó esperarse un término más. Y por ende le subieron los impuestos. Claro, exacto. Tuvo que pagar esos impuestos altos como si él no estuviera viviendo en esa casa, los tuvo que pagar casi por 2 años a ese. Para que se den idea, si usted paga $2,000 de impuestos, si estamos hablando de un 40%, Melissa, quiere decir que van a ser $2,800. Exacto. $800 más le van a subir sus impuestos. Exacto. Y todos aquellos que tienen segundas casas, casas de renta, casas de inversión, están pagando esa cantidad. La excepción de la residencia principal se da solamente para una casa. Si usted está viviendo en esa casa, se da solamente para esa casa. Ya, entonces si usted es dueño de una casa, más de una casa, eso obviamente que puede esperar eso. Si que no la registre, se dan cuenta muchas veces con el tiempo. Exacto. Se dan cuenta. Con el tiempo se dan cuenta, exactamente. ¿Y por qué? Porque, como te digo, ya eventualmente ellos empiezan a correlacionar de que en esa casa hay personas viviendo ahí, que si son renteros, y de pronto van y si son renteros, checan si la casa está registrada en la ciudad. Entonces, eventualmente puede pasar un par de años y ellos se van a dar cuenta. Pero si usted está viviendo en esa casa, si esa es su residencia principal, ahí es donde usted tiene que hacer algo para que no le suban esos taxes. Muy bien. Entonces, un muy buen consejo realmente es para aquellas personas pues que nadie queremos pagar más de lo que debemos pagar, Melissa. Exacto. Y la ciudad te va a cobrar, una vez que tú no actúes, te va a cobrar ese porcentaje, van a subir. Después está subiendo todo, Melissa. Todo está subiendo. Cada año las taxas suben y suben y suben. Exacto. Fue increíble este año otra vez aquí en Grand Rapids. Así mismo es. Y si usted también tiene alguna pregunta con respecto a sus taxes, si usted está pensando que usted está pagando más de lo que debería también, tenemos que ser realistas. A veces inclusive pues ellos cometen errores, entonces ese tipo de cosas también usted las puede ir a la ciudad, las puede revisar. Hay compañías, Luis, que se encargan de hacer eso. Hay compañías en donde tú estás pagando más, resulta que tu vecino y tú compraron la casa alrededor del mismo precio, pero tus taxes están al doble de los de tu vecino. Si no es una cuestión de residencia primaria, a veces eso tiene que irse a una auditoría también que hay que revisar. Entonces, ese es otro tema que más adelante lo podemos hablar también, pero si usted está en una situación donde sus taxes, usted ve como que está pagando mucho, como que no entiende bien, denos una llamada porque pues podemos tal vez fácilmente resolverle, decirle si se paga esto porque su casa usted la compró por este precio y subió tanto, pero si ya es una cuestión más allá que usted no está como conforme, pues no debo preguntar porque pues al final de cuentas es su dinero. Claro, y eso es año con año sus impuestos, entonces a la larga se puede ahorrar mucha plata, ¿no? Así mismo. Pues muchas gracias, Melissa. Fue un poquito corto el podcast esta vez, pero era algo informativo muy bueno, ¿no? Que la gente se pueda dar cuenta de que si usted recibió esta carta, pues tome acción. ¿Esta carta será nada más aquí en el condado de Kent o crees que va a ser en otras partes? Yo creo que se da en otras municipalidades. De pronto el condado de Kent, sea como es un condado grande, es un condado muy activo y es un condado también muy tiene como un poquito más de sofisticación en la manera en que ellos procesan, entonces puede ser que se dé como, usted lo puede ver aquí más rápido de lo que lo vería en otro condado. Un condado de pronto más pequeño puede tardar más tiempo, pero que se da en todos lados, se da a todos lados. Si usted tiene una casa principal, solamente tiene una casa y les están subiendo, también si usted siente que le subieron sus impuestos de un año a otro muy alto,
posterior a la venta a la compra de su casa, porque esa es otra cuestión, Luis. Cuando usted compra su casa, usted está pagando cierta cantidad, de pronto le llega a usted una carta en marzo que tiene que pagar $1,000, $2,000 más, es porque ahí se hizo un ajuste al precio de la casa. Pero si ya después de que usted ha vivido más de 1 o 2 años en esa casa, le llega a esta época del año, le llega esa otra carta y le dice que le van a subir los impuestos, ahí es donde tiene que tomar acción. Claro, porque cuando usted compra una propiedad, mucha gente piensa que porque lo que se alista y lo que pagaba el dueño anterior, usted va a pagar lo mismo. No es así, porque a lo mejor ese dueño compró la casa en $30,000. Correcto. Y usted la está comprando en $300,000. Entonces así es. Varía mucho eso. Pero después de ese año, lo que dice Melissa, ya obviamente también hay un porcentaje que se puede subir. Tiene una capacidad, ¿no, Melissa? Un límite, ¿no? Correcto. No puede ser tanto tampoco, entonces eso puede ser otra cosa. Correcto, y ese límite se va a dar, o sea, inicialmente cuando usted compra su casa, si usted la compró, por ejemplo, el otro día estaba revisando una persona que iba a vender su casa. Esa persona compró su casa por $30,000, como dijiste tú. Esa persona estaba pagando menos de $1,000 al año. Esa misma casa que se va a vender ahora por $220,000, los impuestos van a pasar de $900 del dueño actual al próximo dueño probablemente van a llegar casi a $3,000. Entonces usted divídalo entre 12, ya usted sabe cuánto tiene que agregarle al mes a su mensualidad para saber que si usted de pronto compró esa casa, usted la compró y estaba pagando $1,800 en la mensualidad. De aquí a un año puede ser que le suba esa mensualidad a $2,000 porque los impuestos se le subieron $200 al mes más. Entonces, eso pasa usualmente entre el primer y el segundo año desde que usted compra una casa. Si la compró de una persona que la compró, la tenía muy barata a más cara, pero ya lo que estamos hablando hoy tiene que ver con personas que ya han vivido en esa casa por un número de años, ya se hizo ese ajuste de los taxes y ahora les llega esta otra carta diciéndoles qué pasó. ¿Ustedes están viviendo ahí o no están viviendo ahí? Excelente información. Esperamos que nos pueda compartir este podcast. Igual si usted conoce a alguien que es dueño de casa, mándele este podcast, dígale, mira, chécate, porque a lo mejor recibió esa carta y ni cuenta se han dado, Melissa. Y pasa frecuentísimo, Luis, frecuentísimo. Si usted le llegó esa carta y usted ve que está pagando más taxes o de un pronto a otro está pagando más taxes, llámeme. Nosotros tenemos acceso para ver qué porcentaje está usted pagando de taxes. Si está pagando 0% es porque le están considerando que esa casa, si lo tiene como 0% de residencias porque usted está pagando taxes, esa casa como si fuera su segunda propiedad. Si está al 100% es porque es lo que le tocó. Excelente. Espero que nos pueda compartir el podcast. Igual le recordamos para finalizar, si quiere más adelante una asesoría ya más privada, pues Melissa con mucho gusto le puede ayudar con eso. Claro que sí, nosotros tenemos citas disponibles en nuestra oficina 616-644-1685, 616-644-1685. Que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego.